Hola, hola, ¿cómo estamos? Estamos en Cocinando con Dios y Conociendo la Palabra y vamos en la serie Conociendo la Palabra completa en 44 semanas. Hoy comenzamos la semana 14, día 1 y vamos a platicar de Primera de Corintios del 1 al 5. Y bueno, pues Espíritu Santo, queremos pedirte que seas tú dirigiendo esta palabra, que por favor canceles toda palabra que pueda provenir de mi propio pensamiento y me ayudes a dar esta palabra conforme a tu voluntad. Dirígeme, Espíritu Santo, enséñanos tu palabra. Usa mis labios, usa mis cuerdas vocales. Danos de tu Espíritu Santo por medio de esta palabra. Y llega con esta palabra a quien tú quieras llegar. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues los Corintios es una carta escrita por Pablo. Y bueno, pues vamos a comenzar. Primero empieza con un saludo, ¿verdad? Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios y hermano de Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintios. Es una carta para la iglesia que estaba en Corintio. A los santificados en Cristo Jesús, o sea, esta carta es para los que están en la iglesia, pero es justamente para personas que ya han conocido del Señor. Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y será que nosotros también somos llamados a ser santos? ¿Y que estamos en algún lugar del mundo invocando el nombre del Señor Jesús? Señor de ellos y nuestro. Entonces quiere decir que esta carta también podría ser para nosotros, puesto que dice que esta carta es para los santificados en Cristo Jesús. Es decir, si nosotros ya hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, pues esta carta podría ser también para nosotros, ¿verdad? Y dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Es decir, Pablo estaba dando gracias constantemente por esa gracia que Dios nos ha dado, ¿verdad? Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Dice que en todas las cosas nosotros hemos sido enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Dice aquí que en todas las cosas hemos sido enriquecidos. Y aunque no debemos de desviar nuestra mirada que esté puesta siempre en Dios, lo primero debe ser Dios para nosotros. Pero sí aquí dice, ¿verdad?, que hemos sido enriquecidos en Él, en todo, de todo Dios tiene cuidado en nosotros. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Dice que el testimonio de Cristo debe ser confirmado en nosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesús Cristo. Dice aquí que no nos haga falta ningún don y que esperemos la manifestación de nuestro Señor Jesucristo en nosotros, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Entonces aquí dice que nosotros hemos sido llamados a estar en comunión con Él. ¿Será que sí estamos constantemente en comunión? ¿Será que constantemente estamos orando, buscando su presencia? Si lo estamos haciendo, se va a notar. Y si no lo estamos haciendo, si solamente lo aceptamos o solamente somos congregantes y decimos, sí, yo soy cristiano, ¿verdad? Que ya sabemos que cristiano no se refiere a una religión, sino a un seguidor de Cristo, un imitador de Cristo. Eso significa ser cristiano. Pero si nosotros no estamos teniendo comunión con Dios, no estamos teniendo comunión con el Espíritu Santo, con nuestro Señor Jesús,
Eso se va a notar. ¿En dónde? ¿En qué? En nuestros frutos. En nuestra forma de comportarnos, aún en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de expresarnos, en nuestra forma de actuar, en lo que nosotros estamos haciendo. Una cosa es decir, yo soy cristiano, y otra cosa es serlo. Porque serlo es seguir a Cristo y es tener comunión con Él. Y decirlo pues es fácil, ¿verdad? Es a lo mejor irte todos los domingos o casi todos los domingos, o a veces entre semana, hasta podrías estar sirviendo y no tener comunión con Dios. Entonces, esto es bien importante que entendamos, que para que Dios sea manifiesto en nosotros, para que esos milagros de los cuales la Biblia habla tanto se manifiesten en nosotros, esos frutos se manifiesten en nosotros, es necesario tener comunión con Él. Y aquí les hace una pregunta, dice, ¿está dividido Cristo? Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Entonces aquí dice que no haya divisiones entre nosotros, que estemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Recordemos que hay una parte de la palabra que dice que nosotros debemos tener la mente de Cristo, y la mente de Cristo no está dividida. La mente de Cristo no piensa a veces de una forma y a veces de otra. Entonces aquí nos habla como pueblo de Dios que no estemos divididos. Y hace esta pregunta, ¿acaso está dividido Cristo? Quiero decir de cada uno de vosotros, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanos. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Y qué creen? Bueno, ¿qué significa ser cristiano para ti o para mí? ¿Es una religión? ¿O qué es? Pues lo que realmente debería de significar para nosotros ser cristiano es ser seguidor de Cristo, ser imitador de Cristo, que te parezcas tanto a Cristo que por eso digan que eres cristiano. Y pues una de las, o yo creo que la mayor característica de Cristo fue su amor. Desde Dios, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que tanto amó Dios al mundo que envió a su único hijo, a su unigénito, a morir por nosotros, para que todo aquel que en él crea no muera más, tenga vida eterna. Eso habla de amor por nosotros. Dice la palabra de Dios que todos los mandamientos se resumen en amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo, que quien cumple este mandamiento de amor ha cumplido toda la ley. Entonces, ¿qué debería de significar para nosotros ser cristiano? Que se nos note el amor por todas partes, que tengamos tanto amor en nuestro corazón por las demás personas que tú puedas decir, sí se ve que es cristiano. ¿Por qué? Porque tiene tanto amor. Hay tanta bondad en esa persona que se ve, ¿verdad? Que tiene a Cristo en su corazón, que Cristo habita en él. Sin embargo, a veces estamos tan divididos. ¿Sí? Es más, mira, así simple, cuando tú ves a una persona y de pronto empieza a hablar como palabras bonitas y
ay, ¿eres cristiano? Sí. Y segunda pregunta automática, ¿a qué iglesia vas? Y a veces después de decir, ¿y a qué iglesia vas? Hay un, ay, o un, oh. ¿Por qué? Porque a veces estamos tan divididos entre las religiones. No, es que yo soy católico. Ah, no, yo soy cristiano, sí, pero ¿de cuáles? No, pues es que no, yo soy adventista y nosotros creemos estas cosas. Ah, no, yo soy testigo de Jehová. No, yo sí soy cristiano, pero a ver, ¿de cuáles? Pentecostal, apostólico, esto, y empiezan todos los nombres. Oye, ¿por cuál religión de todas esas va a venir Cristo cuando venga? Cuando Jesús venga por nosotros, ¿por cuál de esas religiones viene tú? ¿Cuáles se van a quedar? ¿Cuáles se van a ir? Pues, ¿qué te puedo yo decir? Dice la palabra que no nos preguntemos quién, ¿verdad? ¿Quién habrá de subir o quién no? Pero Él viene por una iglesia sin mancha, no por una religión. Él viene por aquellos que verdaderamente están teniendo una comunión con Él. Aquellos que tienen una relación con Dios. A veces tenemos esa creencia de que las personas cuando asistan a la iglesia a la que nosotros estamos yendo, ya, a partir de ahí ya son salvos. Y quiero decirte que pues sí, ¿verdad? Tenemos esa esperanza porque queremos que sus vidas mejoren, porque queremos que sean restaurados, porque queremos que la salvación les llegue a toda nuestra familia. Pero quiero decirte que aún dentro de las iglesias, aquellas que no sé, que a lo mejor están pasando grandes milagros y hay unción y hay muy buena doctrina, puede haber muchos que no se vayan a ir con el Señor, porque van a la iglesia, pero no tienen una intimidad con Dios. Sabes que puede ser que haya hasta pastores, que haya sacerdotes, que haya líderes, que haya gente que parece ser muy buen cristiano y que no. ¿Sabes por qué? Porque a veces solo parece que somos, pero realmente estamos divididos y no solamente entre nosotros, sino hasta en el Señor. Y mucha gente critica ciertas doctrinas, ¿verdad? Por ejemplo, es difícil lo que voy a decir, pero muchas veces se critica mucho el catolicismo y se critica mucho por algunas enseñanzas, sobre todo por la enseñanza de la idolatría y sobre todo porque gran parte de los que decimos o decíamos en algún tiempo ser católicos, en realidad nunca vas. En realidad no lees la Biblia, en realidad no oras, en realidad solo dices que eres de tal religión y es como un escudo. No me hables de nada que tenga que ver con la Biblia ni nada porque tú eres de esta religión y yo soy de esta otra. Divisiones. Pero, ¿será que dentro de la iglesia católica, de los testigos de Jehová, de los mormones, de la iglesia o religión que me gustes mencionar, ¿será que algunos se van a quedar? Pues a lo mejor sí, si no tenemos una intimidad con el Señor. ¿Y será que de esas religiones que a veces pueden estar enseñando cosas que no son del todo correcto, habrá gente que sí se va a ir con el Señor? Definitivamente sí. Sí, porque el Señor viene por una relación contigo, no por una religión. Entonces tú puedes estar criticando mucho a tal religión o a tal iglesia, pero en cada uno de esos lugares hay gente que de verdad ama a Dios, que de verdad está ahí buscando a Dios. Entonces, dice aquí, ¿verdad? Que no estemos divididos. Que verdaderamente entendamos que lo primordial es amar a Dios con todo nuestro corazón. Y su palabra, pero ¿cómo van a amar a quien no conocen? Necesitamos conocer su palabra. Cuando nosotros empezamos a conocer su palabra, a leer la palabra de Dios y a pedirle al Espíritu Santo que nos revele y nos enseñe su palabra,
se cumple la palabra que dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. No podemos decir que profesamos tal o cual religión sin siquiera haber leído la Biblia, sin siquiera entender lo que verdaderamente dice y solamente lo que nos está enseñando una persona que es humano igual que nosotros. Sí, ¿por qué? Es que así me enseñaron. Sí, pero ¿dónde dice? ¿En qué parte de la Biblia dice? ¿Cómo lo confirmas con la Biblia? No sé. Tenemos que conocer la palabra. Es importante conocer la palabra. Entonces dice aquí, ¿verdad? Que no estemos divididos. Y algo bien importante o bien que dice, que unos dicen, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. Ojalá todos dijéramos, yo soy de Cristo, en lugar de recitar la religión de la que somos. En lugar de, sí está bien que admiremos a las personas que nos dan la palabra, ¿verdad? Los pastores, los líderes, los sacerdotes, no sé quién te dé la palabra. Sí es bonito que los admiremos o que los honremos de alguna forma, pero no que pongamos nuestra mirada en ellos en lugar de en Cristo. Y a veces lo hacemos. A veces andamos aquí, mira, haciéndole la barbita al de arriba, cuando no es necesario. No es necesario de veras que tengas que quedar muy bien con los líderes religiosos. Es necesario que quedemos bien con el Señor, porque Él ve nuestros corazones y nuestras intenciones, y es después de todo Él quien salva. Es Él quien murió por nosotros en la cruz. Entonces Dios puede darnos enseñanzas por medio de muchas personas, hombres o mujeres, que Dios puede darnos el ejemplo de esas personas para enseñarnos más y que sigamos creciendo en lo espiritual. Pero no pongamos nuestra mirada en los hombres, porque nos vamos a caer y porque nos vamos a poner así, divididos. Hay mucha gente que cree que solamente esa religión donde están yendo son los únicos que se van a salvar. Todos los demás andan mal. Y así piensa cada uno de los que está en diferentes religiones. Pero pues la realidad es que el único que salva es Jesús. Dice la palabra de Dios que no hay otro camino y no hay otro que salve más que Jesús. Que nadie va al Padre si no es por medio de Jesús. Entonces Dios nos libre de poner nuestra mirada en un hombre. Por eso dice, doy gracias que no los he bautizado yo, ¿verdad? Para que no digan yo soy de Pablo y pongan su mirada en Pablo. Lo decía Pablo. Continuamos nosotros, ¿verdad? Que nosotros no vayamos a poner nuestra mirada en un hombre. Y que nos libre Dios, que las personas no vayan a poner la mirada en nosotros que estemos compartiendo alguna palabra. Porque pues ¿qué? ¿Nosotros qué podemos dar? Nada. El único que murió y resucitó por nosotros es Jesús. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. Bueno, esto sí es bien notorio, que por ejemplo cuando nosotros estamos orando, y sobre todo cuando estamos orando por liberación, y que empiezas a reprender un espíritu, y que empiezas a decir, por ejemplo, echo fuera espíritu, no sé, de estupor, que es bíblico, espíritu de muerte, te echo fuera en el nombre de Jesús. Cuando alguien que no tiene una relación con Jesús escucha, es como, ¿está loca? ¿Está loco? O más aún, si una persona que estuvieras orando como en lenguas, o sea, o que estés, no sé, danzando, bien alegre, tú brinque, cantando como si estuvieras en un concierto. Claro, si en el mundo normal alguien va a un concierto, puede saltar, brincar, bailar, hacer de todo, y es normal. Pero si alguien lo hace
con alabanzas, con adoración y lo haces para Dios, ay no, esa gente está loca, esa gente es rara. Aquí lo dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. Poder de Dios. No esperes que todas las personas te comprendan, que tú empieces a hablar de Dios y que empieces a hablar de las cosas de la Biblia. Porque para los demás es aburrido y es locura y es, ay, ¿no tienes otro tema? Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Es pregunta. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locuras. Mas para los llamados, así judíos como griegos, para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Pues es decir, si una persona en la actualidad, ¿verdad?, quiere venir y en su mente empieza a quererlo comprender todo, a quererlo descifrar todo, pero deja a un lado a Dios y solamente empieza a leer la Biblia como un libro, va a terminar mal, pero en el hecho de que no va a entender, va a empezar a juzgarlo todo, va a empezar a menos que ores y le pidas a Dios revelación, que le pidas a Dios el Espíritu Santo. Y entonces ahí va a cambiar la cosa, porque tú vas a empezar a tener revelación del Espíritu Santo y vas a entender lo que verdaderamente significa la palabra de Dios. Muchas veces las personas estudias una cosa y estudias otra cosa y estudias más, y qué bueno porque te va dando más conocimientos, pero llega el momento en el que quieres saber tanto y estudiar tanto y escudriñar tanto que terminas perdiéndote. ¿Quieres un ejemplo? Escuchaba sobre una doctora de medicina, ¿verdad? Termina eso, después empieza a estudiar, pues no sé, su especialidad y después otra, y tenía varias especialidades y o sea, más y pues padrísimo, pero de repente en cuanto a lo que es el tema de Dios, no, pues es que como que no creo en Dios, y entonces empieza a meter en otros caminos y empieza con cosas como de angeloterapia sin darse cuenta que es basura, no es bíblico. Y a veces hay mucha confusión en esa parte. Es que porque dicen que son ángeles de tarot, realmente eso viene sobre el tarot, la línea es de hechicería. Y entonces tú piensas que estás haciendo como lo correcto, como que pensabas que estabas abriendo puertas como para bendición y o sea, una confusión que al rato está queriendo hacer sanidades, pero no por medio de Jesucristo, sino que por medio de energías y de esto y del otro, y empieza a abrir puertas espirituales que no son de Dios, que literal ahí aprovecha el enemigo y se mete en esas partes. Y entonces terminaste no siendo sabio, sino con iba a decir con un conocimiento embrutecido, pero es envanecido. Te terminas perdiendo. ¿Sabes por qué? Porque entre tanto conocimiento que quisiste tener, y fuiste y te metiste y fumaste una cosa y probaste una planta y probaste esto y probaste el otro, y terminas más mal que bien, porque dejaste a un lado a Dios.
porque ignoraste a Jesús, que es el que murió por ti en la cruz para pagar por tus pecados, y quisiste hacerte sabio en tu propio entendimiento. Y pues aquí en esto, ¿verdad? También nos habla acerca de los escribas, por ejemplo, que eran muy estudiosos de la palabra, pero simplemente cuando vino Jesús, dice, a lo suyo vino y los suyos no le conocieron. Se ponían a discutir con Jesús y más bien terminaron crucificándole, sintiéndose ellos tan sabios. Eso es lo que nos puede pasar, ¿verdad? Sin el Espíritu Santo, sin esa intimidad con el Señor, queriéndonos hacer sabios en nuestro propio conocimiento. Entonces, vivimos una situación que los que creemos en las cosas del Espíritu, vemos una realidad que es la que nos muestra la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Pero para los que no, es locura, así que tampoco vale la pena ponernos a discutir de temas cuando las personas no han conocido aún del Señor, sino que hay que orar y pedirle a Dios ese tiempo para cada uno de nosotros. Entonces dice aquí, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, pues recordemos que los judíos que no quisieron reconocer de Jesús, para ellos les es de tropiezo que nosotros hablemos de Jesús. Para ellos fue un profeta y no el Salvador que estaban esperando. Y para los gentiles, o sea, seríamos nosotros que no somos judíos y que si no quieres aceptar a Cristo, pues es locura. Todas estas palabras, todo lo que estamos hablando es como de locos. Dice más, por los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Y quiénes son los llamados? Los que hemos decidido aceptarlo como Señor y Salvador, los que le estamos creyendo a Jesús, los que le estamos creyendo a Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Aún lo más insensato de nosotros que estamos en Dios, dice que es más sabio que los hombres. Más sabio que aquellos estudiosos. ¿Por qué? Porque tienes conocimiento de Dios. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Una persona que verdaderamente es seguidor de Cristo, que verdaderamente tiene intimidad con Dios, que verdaderamente tiene el Espíritu Santo. Tú puedes ver a lo mejor una mujer ahí chaparrita, flaquita o a lo mejor hasta ancianita, que tú dices, ay, pues débil, ¿verdad? Y te doy el ejemplo de delgadita, porque a veces son mujeres que ayunan mucho. Y tú las ves ahí todas debilitas, pero cuando se trata de lo espiritual, te puedo asegurar que tal vez un hombre fuerte, así de gimnasio, grandote, si se le presenta enfrente un endemoniado, le va a salir corriendo. Y una viejita ahí como la ves, flacuchita, delgadita, pero si verdaderamente es una hija de Dios y está en intimidad con Dios, no va a salir huyendo. Se va a parar enfrente y lo va a echar fuera. Lo va a reprender, lo va a mandar callar. Ella no va a salir huyendo. Por eso dice aquí que lo más débil, dice, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Así debilita, flaquita como tú la ves, si está llena del Espíritu Santo, va a mandar echar fuera así una legión de demonios. Mientras que el grandote, fuertote que viste ahí o que trae un ejército con él de personas, va a salir corriendo. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa flacuchita que tú ves ahí, lo que trae es una legión, pero de ángeles. Lo que trae es la presencia de Dios bien puesta. Jesucristo va con ella. Y sabe que el que va con ella, la mantiene de pie. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte.
Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dice aquí que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. A lo mejor nadie da un peso por ti y por mí, pero si el Señor nos ha escogido. Así haya muchos con mucha preparación y mucha sabiduría, si le entregan esa preparación y esa sabiduría, Dios los puede usar grandemente. Pero si se resisten y dicen no, y quieren creerse más que Dios, entonces agarra Dios debilillos como tú y yo y empieza a usarlos si nosotros se lo permitimos. De lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Te lo he dicho antes, es que no se trata de quién eres tú o de quién soy yo, sino de quién es Él. Y Él es el Dios poderoso en sobremanera, Rey de reyes y Señor de señores. Él es quien creó la tierra, los mares, el universo, las estrellas, el sol, la luna. Ese es nuestro Dios. Ese es quien te ha elegido, quien te ha creado, quien te ha llamado. Entonces no se trata de lo que tú y yo seamos capaces, sino se trata de quién es nuestro Dios en aquel que estamos creyendo. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Quién? Jesús. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Es decir, no nos sintamos, wow, ¿no? Ay, lo que yo puedo hacer. Ay, las sanidades, los milagros, la palabra que sale de mi boca. No. Dice que nos gloriemos en el Señor. Ah, sí, pero es que cuando yo oro, la gente cae al suelo. ¿Por qué pasa? Cuando una persona tiene mucha unción, de pronto se para y es como que nuestro cuerpo no lo puede resistir, tanta presencia del Espíritu Santo. O de pronto esa persona que tiene cáncer y ahí mismo es sanado. O ese ciego que de nacimiento que no veía y de pronto hay alguien que llega, pone su mano y la persona puede ver, la persona puede escuchar, la persona puede hablar. Wow, esa es unción poderosa del Señor. ¿Cómo la consiguió? Muy seguramente en intimidad con Dios, orando al Señor, buscando su presencia y de pronto. Pero ni aún así puedes decir es que yo hice este milagro, porque es el Señor quien lo hace. No puedes decir es que donde yo me pare, porque es el Señor quien lo hace. Sí, cuando tú vas al lugar las sanidades ocurren, pero las hace el Señor. Así que gloria a Dios porque Él es quien lo hace. Que no nos vayamos a desviar o a perder por ahí. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Así que ni vayamos ni nos dejemos impresionar por los muchos títulos y los muchos conocimientos y los muchos estudios, y es que
pues qué bueno, ¿verdad? Que tengamos conocimiento de la palabra de Dios, pero créeme que tanto conocimiento sin la presencia de Dios, nada es. Sí, o sea, tú podrás haberte metido tantos años de teología y en las mejores escuelas, que es bueno, no es malo, es bueno, pero no para jactarnos, no para llegar y, ¿sí sabes quién soy yo? No, no, ¿sí sabes quién soy yo? Nadie, una ama de casa. Sin el Señor, nada soy. Así que tengo por muy poco el que tú sepas quién soy yo. No me interesa que tú sepas quién soy yo, porque no te puedo salvar. A mí me interesa que sepas quién es Jesús. A mí me interesa que sepas quién es aquel del que este libro habla. Eso es lo que a mí me interesa. Que tú sepas acerca del Señor, no de mí, ni de alguna religión en específica. Es más, mira, el hecho que tú empieces a escuchar mis videos, mucha gente te puede criticar y te puede decir, ya te quieres cambiar de religión. ¿Tú crees que a mí me interesa que te cambies de religión? Literal, ni te conozco, ni sé a dónde llega este video. Pero sí me interesa que quien me escucha conozca a Dios, que tenga salvación, que sea salvo, que tenga vida eterna. La religión a la que puedas ir, no me interesa. Entonces dice aquí, ¿verdad? Que no fue con excelencia de palabras y sabiduría. No te sirve de nada que yo te hable con palabras rimbombantes. Te sirve que te presente a mi mejor amigo, el Espíritu Santo. Te sirve que te presente al Señor Jesús, el que murió por ti y por mí en la cruz y derramó su sangre preciosa por nosotros. Eso es lo que nos sirve a ti y a mí. Conocer del Señor, conocer su palabra, no conocer de religión, conocer del Señor. Y dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Sabes por qué? Porque verdaderamente la palabra de Dios es para darla con temor y con temblor. Por eso todos los días tenemos que pedirle, Espíritu Santo, dirígeme, por favor, usa mi boca, por favor, habla tú y no yo. ¿Para qué? Para que no la vayamos a regar y vayamos a decir algo que no. Necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos tener ese temor y temblor que tenía Pablo al hablar de la palabra de Dios. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de algo que salva, de algo que te va a dar la salvación, de algo que te va a llevar a vivir la vida eterna con Dios. No podemos venir a dar la palabra con ese ego elevado, no, con sencillez. Así tal como somos, que nos equivocamos, sí, que muchas veces vamos a tenerlo que reconocer, sí, pero esta es la palabra de Dios. Bueno, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sino con demostración del Espíritu y de poder. Por eso es importante también que no solo leamos la Biblia, sino que también oremos. Que también después de que nosotros hablemos de la palabra de Dios, le creamos que Él puede hacer una sanidad, que Él puede llegar a ti con ese poder y hacer ese milagro que tú estás clamando a Dios. Pero bueno, Pablo, tan usado por el Señor, que dice que donde Él iba pasando sacaban todos los enfermos y eran sanados. Que aún los delantales y pañuelos que usaban para ponérselos a los enfermos que no estaban ahí eran sanados. Vaya que sí tenía demostración del Espíritu y de poder, ¿verdad? Y aún así, dice que él enseñaba la palabra con temor y con temblor. Y a pesar de que él era un hombre bastante preparado, porque lo era, dice que no venía con excelencia de palabras ni con sabiduría.
Entonces, si tú y yo nos estamos preparando para servirle al Señor de alguna forma, para dar la palabra, no necesitamos ser tan rimbombantes, no necesitamos, lo que necesitamos es el Espíritu Santo. Lo que necesitamos es a Dios y que Dios nos use. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó ante los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero si Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, es decir, el Espíritu Santo. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, es decir, el Espíritu Santo. Dice aquí, ¿verdad?, que lo que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre. Y dice también que si los príncipes lo hubieran conocido, no habrían crucificado a Jesús. Quiere decir que ellos tenían conocimiento de la palabra, eran expertos en la ley, se conocían el Antiguo Testamento al derecho y al revés, pero no tenían el Espíritu Santo. Entonces, una religión es solamente una religión y está vacía cuando solamente tienes palabra, pero no tienes el Espíritu Santo. Ni para qué te pares frente a una congregación si el Espíritu Santo no va a hablar por medio de ti, porque solo vas a hablar letra. Será, como dice la palabra de Dios, ciegos guiando a ciegos. Si no tienes el Espíritu Santo, perdóname que te lo diga, pero nada tienes para enseñar. Solo palabras de hombre, solo tus propias palabras. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Así que cuidado, ¿verdad? Si tú estás dándole la palabra a toda una congregación, a toda una iglesia, y ni siquiera te pones a pedirle al Espíritu Santo que te guíe, que te dirija, que te enseñe, que hable por medio de tu boca. Porque si el Espíritu Santo no habla por medio de tu boca, entonces, ¿quién habla? ¿Solamente tú? ¿O habla tu ego? ¿O quién habla? Si tú no estás tomando en cuenta al Espíritu Santo, pues todo el Nuevo Testamento se la pasa hablando de que el Espíritu Santo es quien nos enseña, quien nos guía, que Dios nos ha dejado de su Espíritu, que Él es el Espíritu de Dios el que hemos recibido. Dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Ese es el Espíritu Santo. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es decir, podemos estar leyendo la Biblia y no entender nada. No entender qué es lo que Dios nos ha concedido porque no tenemos el Espíritu Santo. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Así que quiero decirte algo. No ignores al Espíritu Santo. En cuanto a divisiones, ¿verdad? Dice que no estemos divididos, pero a veces estamos divididos justamente por eso. Porque muchos dicen, sí, creo en el Espíritu Santo. Claro, pues, si lo estás leyendo todo el tiempo en la Biblia. Ah, sí, pero hablas con Él. Escucha su voz. Te dice cómo hacer las cosas.
¿Te habla al oído cuando estás leyendo la palabra? ¿O solamente dices que sí crees en el Espíritu Santo? Porque sabes que la Biblia habla del Espíritu Santo, pero has estado enseñando una palabra sin el Espíritu Santo. Ciegos guiando a ciegos. Así lo llama la palabra de Dios. Habrá ciegos guiando a ciegos. Si has estado pensando que el Espíritu Santo solo es una energía, solo era para el pasado, no. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Dijo Jesús que todo pasaría. Este mundo pasaría, pero su palabra no pasaría. Y mira, no ha pasado su palabra, aquí sigue. Tú y yo un día nos vamos a morir, pero la palabra de Dios va a seguir. Su palabra no pasará, su palabra se cumplirá. Y la palabra habla del Espíritu Santo. ¿Por qué ignorarlo? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Quién va a juzgar al Espíritu Santo? ¿Quién podría? Pero dice que el Espíritu Santo escudriña todo. Escudriña lo que hay en tu corazón y en el mío. Él sabe si nosotros tenemos vanidad. Él sabe cuáles son nuestros pensamientos. Él sabe por qué hacemos lo que hacemos. A la gente la podemos engañar. A Dios no. A Dios no lo podemos engañar. Y quiero decirte algo más. Entre más te metas en la presencia de Dios, te conviertes en su amigo. Así dice la palabra. Que ya no nos va a llamar siervos, sino que nos llamará amigos. Y cuando somos sus amigos, el Señor habla. Eso que le llamamos profecía, don de profecía, es el Espíritu Santo, que te revela las cosas, que te dice lo que está pasando, que te dice lo que está sucediendo. Las personas podremos engañarnos unas a otras, pero el Espíritu Santo no lo engañamos. Tú te podrás parar a lo mejor en un púlpito y hacerte ver como que si eres un hombre o una mujer de mucha unción. Pero si tú no tienes intimidad con Dios, si tú no tienes al Espíritu Santo contigo, eso se va a notar. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Tengo la mente de Cristo. Aquí lo dice. No me lo estoy inventando. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y quién conoció la mente del Señor sino su propio Espíritu que está con nosotros enseñándonos todo? De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Pero recordemos que esta palabra, ¿verdad? Esta carta que Pablo escribió fue para gente cristiana, gente que ya había aceptado a Cristo en su corazón, gente que ya era salva, gente que ya se congregaba. Y les dice, incluso les llama hermanos, ¿verdad? De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, o sea, no comida sólida, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. ¿Te has puesto a pensar que muchas veces nosotros podemos venir a Cristo y estarnos congregando y pasaron 20, 25, 30 años y tú sigues congregándote de la misma forma y nunca creciste espiritualmente? Seguiste siendo un bebé, sigues necesitándole lechita, no eres o no somos capaces de llevarle nosotros ahora la palabra a alguien más. Dice la palabra de Dios que dad de gracia lo que recibiste de gracia, pero pues si pasaron 25, 30 años y seguimos todavía esperando recibir lechita. Ah, sí, lo que diga el pastor, eso es. Ah, sí, lo que diga el pastor, eso es. Pero nunca agarraste la Biblia para leerla, nunca le dijiste, Espíritu Santo, revélame, dame palabra, úsame. Sigo esperando la lechita. Y como sigo con la lechita después de 25, 30 años,
pues entonces, ¿qué sucede? Que hago cosas conforme a mi carne y no conforme a mi espíritu. Dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Mas sin embargo, un poquito más atrás acabamos de leer que para los que son maduros espiritualmente sí hablan palabras de sabiduría. Hay palabras, ¿verdad?, que a lo mejor gente que ya tiene mucho conocimiento de Dios, que se ha metido mucho en la presencia de Dios, de pronto va a decir cosas que a lo mejor nosotros no vamos a entender. O a lo mejor ciertas cosas que yo te pueda hablar, que la verdad, ¿no? Algunas cosas que yo te pudiera hablar que a lo mejor tú digas, ¿de qué está hablando? Ah, ok, es que todavía estabas tomando la lechita. Pero tiene que llegar un momento donde dejemos la lechita y empecemos a comer carnita, alimento sólido. Dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pues dice aquí, ¿verdad? ¿Cómo podríamos darnos cuenta si nosotros todavía somos bebés espirituales, todavía tomamos la lechita, todavía seguimos siendo carnales o ya estamos madurando espiritualmente? Facilito. Aquí dice, habiendo entre vosotros celos, hay celos entre nosotros, hay contiendas, pleitos, andamos ahí peleando entre nosotros, aunque ya tengamos tiempo congregándonos, aunque ya tengamos tiempo que ya sabemos de Dios, pero todavía andamos entre chismes, entre críticas, entre habladurías, juzgándonos, como decíamos ayer, comiéndonos unos a otros. Dice, ¿sois carnales o no? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Será que así somos nosotros? No, yo soy de tal religión, no, yo soy de la otra, no, yo soy del pastor tal, no, yo soy de la pastora tal, no, yo sigo a este, yo sigo al otro. Pues no sigamos a los hombres, sigamos a Jesús, sigámoslo a Él. No tenemos por qué estar divididos. Mira, tal vez haya gente que me lo pueda tomar a mal o juzgar o algo. Yo no te puedo decir que tengo miles de amistades, pero te puedo decir que soy parte de un grupo de oración que se llama Ayuno y Oración, donde hay mujeres de diferentes lugares y de diferentes congregaciones, que puede haber que algunas sean católicas, que algunas sean adventistas, que algunas sean diferentes denominaciones. Y para mí son el cuerpo de Cristo. No estoy enfocada en a qué iglesia vas o cómo se llama tu pastor o quiénes son, ¿verdad? No, somos hijos de Dios. Oramos si tenemos alguna necesidad, oramos unos por los otros. Entonces, lo mismo cuando hago una reunión en casa, no estoy, amén, no estoy no limito, es que tienes que ir a la misma iglesia que yo para que podamos reunirnos a orar o a dar la palabra. Pues somos del mismo cuerpo del Señor. Y te digo, muy posiblemente yo pueda ser muy criticada por ello, porque no estoy pensando en qué denominación eres, simplemente vamos a orar, vamos a orar, vamos a alabar al Señor, vamos a alabar al Señor, vamos a buscar la palabra, vamos a buscarla. Somos un solo cuerpo, no estemos divididos. Entonces dice aquí, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Imagínate, si tú no te puedes reunir con gente que es salvo, que es tu hermano, solo porque va a otra iglesia o a otra congregación, o no sé, porque unos son pentecostales y los otros son, no sé, adventistas o de otra diferente. ¿Qué pues es Pablo y qué pues es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté,
Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y es decir, la gloria sea para Dios. Yo te puedo decir que el Señor me ha preparado, dado algo de conocimiento, y no digo que tenga mucho, pero de pronto a veces empiezo a ver, no sé, por un tiempo he visto a un pastor colombiano y me ha dejado bastante enseñanza. Y de repente es como si Dios me pusiera otro maestro y, mira, este otro pastor de otro lugar y habla de diferentes cosas y me edifica, aprendo lo que tengo que aprender, y a veces el Señor, otro pastor o otra pastora. Tengo, por ejemplo, una amiga que es pastora, que es muy usada en matrimonios, que es usada para plantar iglesias. He aprendido bastante de ella, pero de pronto conozco otra amiga que también es pastora, que tiene otros dones, y trato de absorber, o yo sé que Dios los está poniendo en mi camino para que yo aprenda de ellas, y tal vez yo conozca a otra gente, y si Dios me ha enseñado algo, me ha dado algo, yo también puedo ir sembrando eso que el Señor me ha dado. No estemos divididos, estemos unidos. Por eso dice aquí, que pues es Pablo y que pues es Apolo, servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté y Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Dice la palabra de Dios que si estos no hablaran, aún las piedras hablarían. Si Dios no me usara a mí para darte la palabra, va a usar a alguien más. Si Dios no te usa a ti para darle la palabra a alguien más va a usar. Pero el Señor va a llegar a su propósito. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Aunque la salvación no es por obras, aquí dice que recibiremos una recompensa dependiendo de la labor que hagamos. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Dice la palabra de Dios que hay dos formas de edificar, uno es en la roca y la otra es en la arena. Cuando nosotros edificamos en la arena, dice que vienen los vientos y las aguas y sopla con ímpetu. Y si estás en la arena te vas a caer. Y si estás en Cristo, que es la roca, si estás bien edificado en la roca, que es Cristo, ahí vas a permanecer. Así mismo pasa, si tú pones tu mirada en una persona, si tú pones tu mirada en el pastor, en la pastora, en el sacerdote, en la persona que te da la palabra, en aquel líder, es que es bien bueno, es que es bien usado por Dios, sí, pero es un hombre o una mujer, y en cualquier momento nos podemos equivocar, y si tú tenías la mirada puesta en la persona, te vas a caer. Entonces tu mirada tiene que estar puesta en el Señor, porque en algún momento van a pasar cosas que te van a desanimar de la persona. Somos humanos. Pero que el que tú te desanimes de una persona, el que tú veas que esa persona no es tan perfecta como tú creías, que no te haga desistir de Dios, que no te haga caer. Te pongo un ejemplo que no me gustaría darte, pero yo nunca he escondido que yo tuve ciertas caídas espirituales y que hubo un tiempo en que yo me alejaba de Dios. Imagínate si en los primeros tiempos, no sé, tal vez como los 20 años, que yo me sentía enamorada de Jesús y le compartí palabra a alguien. Y después ve la caidota en la que yo me metí, ¿verdad? Y si tenía la mirada puesta en mí, pues si esta es la que me compartía, imagínate. ¿Y te caes por mí? No, Dios me guarde de eso, no pongas tu mirada en mí. Porque ya después yo mismo iré a lo mejor al Señor y me arreglaré y su misericordia me alcanza y me vuelvo a poner de pie. Pero aquella persona que tenía la mirada puesta en la persona, tal vez ya no se levante. Entonces por eso es bien importante que nosotros pongamos nuestra mirada en el Señor. Y por eso también es importante orar por aquellos pastores, por aquellas personas que nos dan la palabra. Porque
Entre una persona más usada es por Dios, más el enemigo la quiere tumbar, porque sabe que si tumba a esa persona, muchos otros te pueden caer junto con él. Entonces es importante que oremos por aquellas personas que Dios usa para darnos la palabra. Y si pueden orar por mí, pues oren. Es broma, pero bueno, sí. Si pueden orar por mí, oren. Porque todos necesitamos oración. Hasta Pablo en la Biblia dice, oren por mí. Dice también que cuando Pedro estuvo en la cárcel, que todos los demás hermanos estaban unánimes orando por él. Todos necesitamos oración. Por más que tú veas a alguien que anda en fuego, sí, pero también necesita oración. Todos necesitamos oración. Por eso dice que la Biblia que oremos unos por otros. Entonces dice aquí, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento, sobre Cristo, ¿verdad? Si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues en el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Ay, perdón, me dio hipo. No me voy a dar hipo todo bueno, perdón. Dice que la obra será manifiesta porque... Ay, no, perdón, me dio risa que me diera hipo. Porque dice aquí, ¿verdad? Que si nosotros edificaremos oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, dice que por el fuego será revelada. Y la obra del cual el fuego la probará. Dice que nosotros seremos probados en fuego. Que el Señor nos va a estar probando como a oro. Y el oro normalmente resiste. La plata resiste. Tal vez las piedras preciosas resisten. Pero ¿tú crees que la madera va a resistir el fuego? ¿O que el heno o la hojarasca va a resistir? A cenizas nos podríamos consumir. De ahí se va a ver de qué estamos hechos. Somos probados. Por eso te digo que sería una mentira si yo te digo que una vez que venimos al camino de Dios, que aceptamos a Jesús en nuestro corazón, nunca más va a haber problemas. Es mentira. Vamos a ser probados. Y dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. O sea, después de esa prueba, después de ser probados en el fuego, hay recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Me recuerda, ¿verdad? Alguna vez que tuve una prueba muy difícil. Fue justamente cuando tenía como unos 6 años de que Dios me había hecho la promesa de que me daría un hijo, y pues me embaracé y rapidito lo perdí, pero fue una prueba para mí muy difícil. Y recuerdo que el Espíritu Santo me dijo que yo estaba sentada en su regazo y que por un tiempo no escucharía su voz, y yo no entendí de qué se trataba. Y no sabía que yo estaría enojada con Dios, que sentiría mucho dolor, que me enfriaría, y que verdaderamente en esos años yo no volví a escuchar su voz. Pero Él no dejó de cuidarme, no dejó de guardarme, no dejó de estar ahí para mí, hasta que en algún momento me rendí de nuevo y le dije, ya no puedo más sin ti, me rindo. Tal vez estaba edificando sobre hojarasca, sobre madera, sobre heno, y no sobre oro. Y cuando vino la prueba, estaba haciendo ceniza. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Nosotros, nuestro cuerpo, nosotros somos el templo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Por eso, aunque se escuche raro cuando yo le digo,
Espíritu Santo, usa mis labios, usa mis cuerdas vocales, usa mi boca. Háblame, porque yo sé que Él mora en mí. Aquí dice su palabra, que yo soy su templo. Tú y yo somos su templo. Y que el Espíritu Santo mora en nosotros, vive en nosotros. Él habita en nosotros cuando nosotros lo invitamos a habitar en nosotros. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nuestro cuerpo es santo, santo para el Señor. Dice que no lo destruyamos. Yo veo que ahorita está súper de moda ponernos tatuajes. Y muchas veces son tatuajes ya siendo creyentes, y no lo juzgo, ni lo critico. Solo te digo algo, antes de que te vayas a poner un tatuaje, así sea Jesús, así sea una cruz, así sea lo que sea, pregúntale al Espíritu Santo si está de acuerdo. Señor, este es tu templo, ¿te parece bien que yo vaya y me ponga un tatuaje? Espíritu Santo, voy a hacer esto, ¿te parece bien? ¿Te parece bien que yo vaya y me haga estas cirugías? ¿Me das permiso? Si el Espíritu Santo te dice que sí, hazlo. Pero sé obediente a lo que el Espíritu Santo te diga, que podría estarte salvando de algo. Pues recuerda que es tu cuerpo. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Antes de que tú vayas y se lo ofrezcas físicamente a un hombre o una mujer que no sea tu esposo o tu esposa, pregúntale al Espíritu Santo si está de acuerdo. Ay, es que es mi novio por bastante tiempo. Pregúntale al Espíritu Santo. Yo sé que soy templo de tu Espíritu Santo. ¿Me das permiso de hacer esto que deseo hacer? Pregúntaselo. Si ya somos hijos de Dios, ahora tenemos que pedirle permiso al Espíritu Santo de lo que vamos a hacer. Pues dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Tú y yo tal vez antes de conocer al Señor hacíamos lo que se nos daba la gana con nuestro cuerpo y con quien nosotros quisiéramos. Porque después de todo no teníamos temor de Dios, ni conocíamos su palabra, ni nada. Pero ya conocemos. Eso es lo que hace la diferencia. Y aunque hace que nos veamos súper anticuados, estás en otro siglo, ¿sí? En el de Dios. Y ahora busco agradar a Dios. Ahora yo entiendo que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, que no cualquiera puede venir a quererlo tener, porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y eso es algo que tenemos que tener muy claro, que somos princesas, príncipes. Dice su palabra que somos reyes y sacerdotes. Nadie os engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Dice que si nosotros nos creemos sabios, nos hagamos ignorantes. ¿Para qué? Para que lleguemos a ser sabios. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Todo aquello que nosotros nos creemos que sabemos bastante, resulta que es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Así pues tengamos los hombres por servidores, así pues ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Que Dios nos tenga como servidores de Cristo y como administradores de sus misterios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel.
Si hasta en un trabajo normalito, aquí en la tierra, tú desearías que si alguien va a administrar algo que es tuyo, si tú le estás dando algo a administrar, que no te robe, que sea honesto, que sea justo, que sea fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Dice aquí, ¿verdad?, que Pablo no le preocupaba que las demás personas lo juzgaran o que algún tribunal lo juzgara. ¿Será que a ti y a mí sí nos importa mucho que nos juzguen las personas? Que digan que somos de tal religión, que somos bien persinados o que estamos locos. Nos importará mucho. A mí la verdad no, pero te puedo decir que a lo mejor al principio sí. Hasta si me decían que si eras cristiano, a lo mejor hace muchos años hasta le dudaba para contestar. Ahorita no, estoy enamorada de Dios. Y si dicen que me la paso hablando de Dios, sí, pues de lo que está lleno el corazón es de lo que habla la boca, dice la Biblia. Pero dice algo más, ni aun yo me juzgo en mí, porque aunque de nada tengo mala conciencia, dice que de nada tiene mala conciencia y que él ya fue justificado, pero pues recordemos que Pablo antes se llamaba Saulo, que perseguía a los cristianos, que los metía a la cárcel, que aún estaba de acuerdo y al lado cuando estaban apedreando a Esteban. Sin embargo dice, no tengo mala conciencia de nada. ¿Sabes por qué? Por el arrepentimiento, por el perdón de los pecados, porque él sabía que aunque hubiera hecho todas esas cosas malas, Jesús ya lo había perdonado. Y que tal vez no era tan perfectísimo como para no haber cometido ningún error, sino que cuando cometes un error vienes al arrepentimiento con todo tu corazón, le pides perdón al Señor y sigues adelante. Esto no significa de ninguna manera que conscientemente vayamos a ir a hacer las cosas malas y decir, ay, que al cabo del rato pido perdón. No, significa que cuando tú estás sintiendo que eso es malo, no lo hagas, porque vas a tener que dar cuentas. Con Dios no podemos jugar. Ah, déjame ir a hacer esto, que al cabo del rato pido perdón. No es así. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Va a llegar un momento, ¿verdad?, en el que el Señor escudriñe todo. Dice, manifestará las intenciones de los corazones. Recordemos esa palabra cuando le dice Dios a alguien, apártate de mí, hacedor de maldad, no te conozco. Él dice, pero es que en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre sanaba a los enfermos. Nunca te conocí. Porque no tenía una relación con el Señor. Porque el Señor realmente conoce las intenciones de nuestro corazón. Sabe cuando genuinamente nosotros le estamos amando, le estamos sirviendo a Él, o si lo estamos haciendo por ego, por un puesto, por dinero, por reconocimiento, por vanidad. Él conoce las intenciones de nuestro corazón y un día nos va a pedir cuentas por ello. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que hayas recibido? Y si lo recibiste, porque te glorías como si no lo hubieras recibido. ¿Qué es aquello que nos hace distinguir? Y dice, o lo has recibido.
Y si lo has recibido, porque te glorías. Es como, por ejemplo, ¿verdad? Si recibiste un puesto para servirle a Dios, y si Dios te está usando para hacer sanidades, para hacer milagros, para dar palabras proféticas, para algo. Y dice, ¿y por qué te glorías? Como si fuera algo tuyo. ¿Por qué no le estás dando la gloria a Dios? ¿Por qué te estás haciendo vano y estás dándote la gloria a ti mismo? ¿Por qué te estás sintiendo que necesitas una alfombra porque vas a pasar ahí? Porque tú eres el profeta. Pues es que la verdad es que quien realmente merece ese tapete para pasar es Jesús. Porque Él es quien murió por nosotros en la cruz y es quien está haciendo todos los milagros. No el pastor, el sacerdote, el evangelista, el profeta, el apóstol. Ay. Voy a pasar y soy el apóstol. ¿Por qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido esa palabra. ¿Por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Estás en esa posición porque el Señor te lo permitió. Ya estás saciados, ya estás ricos. Sin nosotros reináis. Y ojalá reinases para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Fíjate algo bien importante que dice aquí. Y es para que entendamos, ¿verdad? Que muchas veces Dios nos da crecimiento. Pues a lo mejor puedes empezar desde abajo y poco a poco llegas tal vez a ser un líder, después llegas a ser un pastor y después llegas a ser un apóstol. Pero ve, dice aquí, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte, como a sentenciados a muerte. Y no justamente como para que, porque ya eres apóstol o porque ya tienes un puesto, ¿verdad? No sé si en lo espiritual, porque para que tu nombre y mi nombre sea conocido en lo espiritual, no necesariamente necesitas un título de pastor, líder, apóstol. La gente puede reconocerte de esa forma, pero en el mundo espiritual se requiere que portes la sangre de Cristo, se requiere que portes la presencia del Señor. Y no solamente que tengas el nombre aquí en la tierra y que quieras que te pongan, ¿verdad?, el tapetito para pasar porque vas pasando tú y eres un apóstol. Pero aquí dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo. Y mientras yo leía esta palabra, ¿sabes en quiénes pensaba? Pensaba, por ejemplo, en los misioneros, porque recordemos que esta carta de los Corintios fue hecha para gente que ya tenía al Señor, pero sin embargo Pablo dice, nosotros somos insensatos por el amor de Cristo, mas vosotros prudentes. Muchas veces nosotros estamos dentro de la iglesia, bien peinaditos, bien sentaditos, cuidando todas las palabras que salen de nuestra boca, y cuando estás en el micrófono, cuidadito que se te vaya a salir alguna palabra que no haga feliz a los demás, que vayan a criticarte o a hablar mal de ti, de mí, ¿no? Es más, o sea, aunque el Espíritu Santo a veces te esté hablando a decir algo, no, porque la gente se podría ofender. Somos prudentes. Sin embargo, insensatos, ¿verdad?
aquellos misioneros que están en lugares donde la palabra de Dios no es permitida, donde hablar de Jesús, los matan por ello. Dice, nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Por eso yo pensaba y me recordaba y pensaba en los misioneros. Porque esto no nada más fue en el pasado. Mira, como puedes ver, había unos que ya estaban sentaditos en la iglesia, chismoseando, divididos, hablando unos mal de otros, mientras que había otros que estaban viviendo en persecución, como Pablo, que de pronto los metían a la prisión, ahí tenían que pasar un buen tiempo y que abofeteados, sí, cuando estábamos leyendo, creo que era Romanos, hablaba de la forma en que trataban a Pablo, de cómo lo habían golpeado, de cómo lo habían abofeteado, de cuando Pablo y Silas fueron arrestados por liberar a una mujer que tenía espíritu de adivinación. Eran perseguidos. Pedro fue perseguido, también fue encarcelado. Mientras que a otros a veces nos toca la comodidad. Y aún desde nuestra comodidad no queremos hablar de Dios. Aún desde nuestra comodidad a veces lo que hacemos es dividirnos. Es que tú de qué iglesia vas, y es que tú de qué religión eres, y es que tú... ¿Por qué? Porque no nos está tocando vivir lo que dice Pablo, que dice, nosotros somos insensatos por amor de Cristo. Pero si nosotros también amamos a Cristo, ¿no? Dice, pero ustedes prudentes en Cristo, nosotros débiles, pero ustedes fuertes. Sí, sí, a nosotros todavía podemos predicar la palabra libremente sin que nadie nos diga nada. Todavía no sabemos qué nos toque después. Pero dice, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Y yo pensaba en esas veces, ¿verdad? Que nos arreglamos y que podemos elegir aún hasta las marcas de ropa que queremos usar conforme a nuestro bolsillo tal vez, pero, ay no, esta marca, ¿verdad? Me encanta, finísima, de París. Y el zapato súper alto y súper maquilladas y arregladas, o los hombres súper traje, corbata y todo, ¿verdad? Nosotros honorables. Dice, más nosotros despreciados. Pues sí, por ejemplo, aquellas personas que están en otros países, que están arriesgando su vida para llevarle la palabra a aquellas personas, ellos son despreciados. O muchas veces a causa tal vez de la situación económica o algo, vas y llevas la palabra y eres despreciado, no cabes en ese lugar. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Me recuerda a dos tipos de personas. Me recuerda muchas veces esas personas, ¿verdad?, que están de misioneros, que pueden estar teniendo hambre, pueden tener sed, pueden estar teniendo poca ropa, pueden estar siendo maltratados y muchas veces hasta la muerte reciben, pero también van a recibir recompensa de parte del Señor. Y nosotros acá, en la comodidad, o cuántas veces los migrantes van pasando ahí cerca, y muchos de ellos, ¿qué crees? Son cristianos como tú y como yo, creen en el Señor, buscan de Dios, y ahorita van pasando y son menospreciados, son despreciados, tienen hambre, tienen sed, no traen ropa, a veces son maltratados en los retenes y muchas otras cosas peores que les pueden pasar, no tienen dónde dormir. ¿Y nosotros? ¿A qué iglesia vas? ¿De qué religión eres? ¿Tú con cuál pastor vas? ¿Te das cuenta? La vanidad, lo vano que a veces somos, la falta de amor que tenemos. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, dice Pablo. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. ¿Cuántas veces no iremos a ser difamados?
por querer servir al Señor. ¿Cuántas veces no irán a hacer chistes de nosotros y entre más le sirvamos a Dios, más vamos a ser criticados, más van a chismosear de nosotros, más van a hablar mal? Gloria a Dios. Estás haciendo ruido en el mundo espiritual. Estás haciendo algo bien. Si lo que se está diciendo de ti al difamarte no es verdad, algo estarás haciendo bien para que el diablo esté tratando de tumbarte. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. ¿A poco te habías imaginado así la vida cristiana? ¿No, verdad? Pero en todo Dios se va a gloriar. En todas esas situaciones difíciles, en todas esas cosas que sientas que estás pasando, que ay, qué difícil, sí, pero en todo Dios se va a gloriar, en todo vas a ver la mano de Dios, en todo vas a ver la gloria de Dios, vas a salir de eso. Dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 ayos, o sea, como tutores o maestros en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Dice aquí, ¿verdad?, que Pablo los veía como hijos. Y a los hijos, ¿qué haces? Cuando se están yendo del carrilito, a veces hay que decirles las cosas. Que esta palabra de que no estemos divididos, de que no nos gloriemos por lo que no nos corresponde gloriarnos, no nos sirva como una palabra de culpa o de juicio, sino realmente de que pongamos nuestros ojos en Dios y no en las personas. Y que si nosotros fuéramos esas personas en las que la gente empieza a poner su mirada, no lo permitamos. La mirada tiene que estar puesta en el Señor. A veces es difícil para las personas que están en un púlpito o dando la palabra, decir soy humano y cometo errores y también me equivoco. Porque como la gente a veces te ve tan perfecto, reconocer que eres imperfecto y que cometes errores a veces es difícil. Pero es necesario que lo hagamos. Es necesario que entendamos que los verdaderos hombres y mujeres de Dios sufrieron persecución y que en algún momento podríamos vivir persecución y no solamente pasar por la buena racha de andar súper bien vestiditos y con nuestras cositas de marquita, sino que tenemos que echarle más ganitas. Dice, más algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Qué queremos? ¿Vara o amor y espíritu de mansedumbre? Es necesario que a veces el Señor nos haga entrar en razón y nos haga entender que hay cosas que a veces ya como cristianos, como hijos de Dios, no estamos haciendo bien. Y mejor que el Señor nos haga entender por medio de su palabra, me estoy equivocando en esto. Último capítulo. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles. Es decir, ni aun se nombra entre la gente que no conoce de Dios una fornicación como la que se estaba escuchando aquí dentro
de los hijos de Dios. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, o sea, entre los que no han conocido de Dios, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. A veces estamos reuniéndonos en oración y en la iglesia y todo, y estamos viendo y escuchando y sabiendo que se están cometiendo cosas nada agradables a Dios, y no decimos nada. Si nos caemos súper bien y nos llevamos súper padre, ¿para qué te voy a decir? ¿Para qué te voy a decir que lo que estás haciendo va a hacer que te pierdas? Pues sí, a veces ya nos congregamos, ya todo, pero seguimos haciendo las mismas cosas o peores que las que antes hacíamos. Porque como todo, ahorita estamos en ese tiempo donde a lo bueno llamamos malo y a lo malo bueno. Pero nosotros no tenemos que seguir haciendo las mismas cosas. Nosotros tenemos la palabra de Dios que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Ya nosotros, lo que antes hacíamos, no tenemos por qué seguirlo repitiendo porque ya Dios nos ha lavado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Pero qué tal lo que dice esta palabra, ¿verdad? O sea, tú que ya recibiste a Jesús en tu corazón y que sigues en adulterio o en fornicación, pero ya recibiste al Señor. Yo no te digo nada si tú no has recibido al Señor y no conoces, no sabías que esto le desagradaba a Dios, pues no tenías al Señor en tu corazón. Pero tú que ya lo tienes y que caigas en las mismas cosas y que todos los que están alrededor, nadie te dice nada. Si vieras qué complejo es tener esta conversación con gente que ya sabe, que se supondría que ya es maduro en el Señor y sigue haciendo las mismas cosas de antes. Y tener que decir, si sabes que si el Señor viniera hoy, no te vas a ir con Él por lo que estás haciendo en este momento. ¿Tú crees? ¿Tú crees que no? No podemos seguir haciendo las mismas cosas que practicábamos antes del Señor y darnos la palmadita de ¡ay, qué padre! Pues aquí dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque tal vez cuando tengas esa caída, como las caídas que yo tuve, entonces en algún momento digas, ay no, Señor, perdóname, ya aprendí mi lección. Recordemos, aquí está hablando, ¿verdad? De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación la cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Entonces, ¿de qué estaba hablando aquí? De fornicación dentro de la iglesia. ¿Y cuál fue la respuesta? Que el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. La paga del pecado es muerte. Tal vez si tú caes en ese pecado pueda venir alguna enfermedad, pueda pasar algo. Y qué triste que ya cuando estés en esos últimos momentos, ay Señor, perdóname. Y el Señor, sí, no te preocupes. Ya es tu tiempo de partir, la paga del pecado es muerte, pero voy a tener misericordia de ti y te voy a dar vida eterna. Pues dice aquí, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Tal vez ahí haya arrepentimiento en nuestro corazón. Dice, no es buena vuestra jactancia.
¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Qué querrá decir? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Recuerda esta frase, un poco de levadura leuda toda la masa. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, o sea, no como éramos antes, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. O sea, nosotros ya no tenemos por qué seguir haciendo los mismos pecados que antes. Esa es la levadura. La maldad, la malicia, lo que hacíamos antes, ese poquito de pecadito que te das chance de hacer, es la levadura que leuda toda la masa. Todo tú te echas a perder con esos pecaditos que te permites, con ese deslicito. Dice, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con fornicarios, que no os juntéis con fornicarios. Pero vean esta explicación. Si estás pensando, entonces ya no me puedo juntar con nadie que esté en fornicación, dice lo siguiente, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Es decir, tú ya recibiste al Señor. Tú ya recibiste al Señor, tú ya eres salvo, tú ya estás tratando de hacer las cosas bien. Entonces, si te dejaras de juntar con todos tus amigos, con todas las personas que te rodean, hasta tu familia, tal vez es que son idólatras, o son ávaros, o son ladrones, o aún son fornicarios. Sí, pero es que ellos no han conocido de Jesús. El Espíritu Santo no los ha convencido de pecado. No te estoy diciendo que ellos estén bien, pero es que no los podemos juzgar. Lo que tenemos que hacer es orar por ellos, que el Señor tenga su tiempo para ellos. Recordar lo que dice la palabra, serás salvo tú y toda tu familia, y estar intercediendo por ellos. Pero aquí arribita dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Entonces, ¿con cuáles fornicarios? Y aquí dice que si nos dijeran eso, tendríamos que salir del mundo. Dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Entonces es mucho más grave que nosotros, ya siendo de Cristo, hagamos las cosas que no debemos hacer, que ya sabemos, ¿verdad? Es vergonzoso que nosotros nos llamemos cristianos, nos llamemos hermanos unos a otros y hagamos las cosas que antes hacíamos, o que a lo mejor ni antes hacíamos, pero que las estamos haciendo ahora. Ahí sí esos dicen, no los quiero ver. Y te voy a decir por qué. Hay una palabra, ya casi terminamos este capítulo, pero hay una palabra en Primera de Pedro, que dice así. Sorry por lo de la salida. Santiago. Te voy a decir el por qué. Segunda de Pedro 2:20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos,
Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Qué difícil y qué horrible que nos comparen con eso, ¿verdad? Con el perro que habiendo vomitado se vuelve a comer el vómito, o como una puerca que la lavaron y se vuelve a enlodar toda. Así nos compara el Señor cuando ya habiéndonos sacado del pecado, cuando ya habiéndonos sacado de las cosas que hacíamos mal, otra vez las volvemos a cometer, otra vez. Por eso dice, viene a ser su estado peor. ¿Sabes por qué? Porque también la Biblia dice que cuando nosotros hemos sido limpiados, cuando hemos sido lavados, nuestra casa, este templo del Espíritu Santo queda limpio. Pero dice que aquel demonio, aquel espíritu inmundo que habitaba en ti, dice que se va y anda por lugares vacíos. Y luego regresa a la cual cree que es su casa, que eres tú, y ve. Y si está desocupada, dice que la encuentra desocupada y limpia, porque debería encontrarla llena del Espíritu Santo. Pero si tú no estás orando, no estás buscando de Dios, estás distraído todo el tiempo en la luna, entonces dice que viene con 7 peores que. Por eso el estado de esa persona viene a ser peor. ¿Qué podemos hacer para evitar caer cuando ya estamos en el Señor? Ser llenos del Espíritu Santo, buscarlo a Él, buscar estar en su presencia, buscarlo todo el tiempo. Voy a repetir el último pedacito ya para terminar el capítulo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis, porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Y así nos llama el Señor, ¿verdad? Que si nosotros nos volvemos al pecado o estamos haciéndonos llamar como cristianos, como hermanos, como hijos de Dios, y resulta que estamos haciendo cosas peores que las que la gente que no conoce de Dios está haciendo. Imagínate, tú que te llamas hermano y resulta que estás en adulterio a tu esposa, y peor, a lo mejor con una que llaman hermana, o viceversa, ¿verdad? Ay, la hermana. Y ahí anda, atrás de alguien. El Señor no ve con nada de buenos ojos eso. Acuérdate, te compara como un perro que va y se come el vómito, como una puerca que habiendo sido limpia, no dejó de ser puerca, fue y se ensució de nuevo. Qué palabras tan horribles, ¿verdad? Pero sí, las dice la Biblia. ¿Qué te puedo yo decir? Sabes que siempre al terminar el video hago un llamado al arrepentimiento para aceptar a Cristo en tu corazón. Pero después de esta palabra, realmente la invitación que te quiero hacer es que si tú ya aceptaste a Cristo en tu corazón, pero te has estado comportando como un religioso, como una persona que ya tiene a Cristo en su corazón, pero sigue haciendo todas esas cosas que acabamos de describir, hoy te invito a que repitas conmigo esta oración. Dios es un Dios que sí da nuevas oportunidades cuando nosotros nos arrepentimos de todo corazón. Te lo dice a alguien que ya pasó por ahí. Que aunque suene muy feo, ¿verdad? Esas palabras de que nuestro estado viene a ser peor, si viene a ser peor. Yo lo he vivido. Yo también he cometido errores.
y la misericordia de Dios me alcanzó. Pero quita toda esa hipocresía de ti. Quita esa hipocresía de seguir ocupando una silla en la iglesia cuando realmente estás en pecado. Y ven al arrepentimiento, porque la paga del pecado es muerte, aunque estés sentadito en la iglesia. Aunque andes con el pastor o con los líderes para allá y para acá, la paga del pecado es muerte. Así que yo te invito al arrepentimiento. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy vengo a reconciliarme contigo. Hoy vengo a pedirte perdón. Muchas de las cosas que se hablaron en esta palabra las he estado cometiendo. Perdóname. Perdóname, Señor, si tuve por poco tu palabra. Perdóname si incluso he estado adulterando, aunque sea con mi pensamiento. Perdóname, Señor. Perdóname por todo adulterio, por toda fornicación, por toda avaricia, por toda idolatría. Perdóname por poner mi mirada en el hombre. Y tú comienzas a decirle al Espíritu Santo lo que Él te esté revelando, eso que el Señor te habló mientras estábamos hablando de la palabra, eso que te diste cuenta que has estado haciendo mal. Si eres tú, ¿verdad? Aquel que quiere que le pongan un tapete para que pase. Si eres tú quien se ha estado gloriando de alguna forma, este es el tiempo de pedirle perdón al Señor. Perdónanos, Señor, por toda vanagloria. Perdónanos por gloriarnos de lo que no debemos, de lo que no nos corresponde. Quita todo orgullo, toda insensatez. Padre, perdóname, perdóname. Hoy quiero reconciliarme contigo. Hoy quiero aceptarte de nuevo y realmente como mi Dios, como mi Señor, mi Salvador. Hoy quiero encontrarme contigo y que mi vida cambie. Hazme libre de todo aquello que está habitando en mi corazón. Quiero que mi corazón te pertenezca a ti. Quiero que mi mente, mi alma, mi pensamiento, mi cuerpo, mi ser completo te pertenezca. Tu palabra dice que yo soy tu templo. Permíteme ser libre. Hoy te acepto nuevamente y realmente, verdaderamente como mi Señor y mi Salvador. Si es que de oídas te había oído y no te conocía, hoy quiero conocerte. Hoy me entrego a ti. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Has tomado una buena decisión, no te sientas culpable. Esta palabra no es como para agarrar un látigo y darte donde más te duela. Simplemente es para que entiendas que no podemos engañar al Espíritu Santo, no podemos seguir jugando con Dios, no podemos seguir jugando al hermanito o al cristianito, porque el Señor lo ve con muy malos ojos, porque es el Espíritu Santo quien nos guía al arrepentimiento. Así que oro al Señor que te llene con su presencia. Espíritu Santo, dirige esta oración. Yo te pido que seas tú llenando cada corazón, que seas tú glorificándote, que seas tú renovando las fuerzas, quitando todo, Señor, toda idolatría, toda fornicación, todo adulterio, todo pecado, Señor, que podamos estar cometiendo. Quítalo, Señor, quítanos. Quítalo, danos paz, danos de tu presencia, limpia nuestra mente, nuestro corazón, límpianos, Señor, lávanos, renuévanos, Padre, llénanos con tu paz, con tu gozo, llénanos con tu Espíritu Santo, Señor, llénanos más y más y más, y ahora que te has llevado todas esas cosas desagradables de nosotros, te pido que derrames de tu Espíritu Santo, que derrames tu gozo, tu paz, tu gracia, tu favor, que quites toda culpa, Señor, que quites toda culpa, pues tú una vez que perdonas, Señor, dice tu palabra que arrojas los pecados a lo profundo del mar donde ya no te acordarás. Es por eso que Pablo decía
Ningún mal de conciencia tengo, no la tengas tú tampoco, si el Señor ya te ha perdonado. Siéntete libre, dice tu palabra, Señor, tus pecados han sido perdonados, vete y no peques más. Y eso te pido por tus hijos, Señor, que hoy que has perdonado todo, puedan irse sin seguir pecando y puedan ser llenos de paz, de gozo, de alegría. Gozo, Señor, sobre todo envía mucho gozo, mucha paz, mucha alegría. Si alguien tiene necesidad de sanidad, sé tú con tu poder derramándote y trayendo sanidad. Si alguien tiene necesidades económicas, sé tú supliendo, Señor. Cualquier necesidad que haya en tus hijos, súplela, Señor. Pues al principio de la palabra nos dijiste que hemos sido enriquecidos en ti, en todo, Señor. Sé tú, papito. Quien necesite casa, quien necesite alimento, quien necesite ropa, quien necesite algo, Señor. Tú conoces sus necesidades, resuélvelas, Señor, esta misma noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues gracias por acompañarme. Perdón si la palabra fue bastante dura. Yo sé que la fue. Pero a veces el Señor tiene que corregir nuestro camino para que no nos desviemos si es que nos estábamos desviando. Pues gracias por acompañarme. Nos vemos mañana. Bendiciones.